doctora. ¿Se comparte? ¿Se escucha bien o se entrecorta? Sí se escucha bien, doctora. Ya, perfecto. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver lo que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí. Y ustedes pueden hacer la revisión de esta enfermedad que anualmente, todos los años, sacan trabajos, actualizaciones, modificaciones en cuanto a las normas de protocolo de diagnóstico y tratamiento. Y se celebra, al igual que se actualizan los protocolos, cada año se celebra el Día Mundial, Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Y todos los años pues tienen un mensaje, ¿sí? Ahí van a ver tanto los años que se han celebrado el Día Mundial de la Enfermedad Obstructiva Crónica, así como las sociedades que sacan revisiones todos los años. Tenemos el GOLD, que ustedes lo pueden encontrar en el internet, que ya su última actualización ha sido en noviembre del 2025. Ya está disponible, ¿sí? En el Pocket, que es el más resumido. La sociedad británica, la sociedad europea, la sociedad americana, pues sacan sus actualizaciones de la época. Pero todos se basan en la sociedad europea, ¿sí? Que es nuestra base para la presentación. ¿Y cómo definimos enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Pues, ¿qué nos dice West? Nos dice es una enfermedad pulmonar crónica que da lugar a un problema sanitario de primer orden debido a su importante mortalidad en quienes la padecen y ocasiona un enorme gasto sanitario, ¿no? Además, West, que es el libro de fisiología respiratoria, nos dice que EPOC es un término mal definido que suele aplicarse a los pacientes que presentan enfisema, bronquitis crónica o combinación de ambas enfermedades, ¿no? Muchos pacientes que se quejan de la falta de aire progresiva durante varios años de evolución y presentan tos crónica, poca tolerancia al ejercicio y en los cuales se evidencia una obstrucción de la vía aérea, que se caracteriza además por pulmones hiperinsuflados y alteración en el intercambio hematogaseoso. Esto ya desde hace 2018 ya esta definición. Y constantemente se van modificando las definiciones, algunas atribuciones según trabajos de investigación que se realizan. Como les decía, son actualizaciones anuales, ¿sí? ¿Y cómo nos define el GOLD? Y es algo muy importante, que es del 2008, sigue esta definición vigente. Nos dice, es una enfermedad prevenible, tratable, con algunos efectos extrapulmonares significativos que pueden contribuir a la severidad en pacientes de forma individual, ¿no? Su componente pulmonar se caracteriza por la limitación de flujo aéreo, que no es totalmente reversible, y esta limitación de flujo aéreo es usualmente progresiva y asociada a una respuesta inflamatoria normal de los pulmones, que es secundaria a la inhalación de gases o partículas nocivas. Esta es la definición del GOLD que se maneja. Esto es muy importante, esta limitación de flujo aéreo, ¿ya? A relacionarla con el asma. ¿Por qué? Esta limitación de flujo aéreo en el asma es reversible, mientras que en el EPOC es irreversible, o sea, no es totalmente reversible. Y aquí también la definición de la Sociedad Europea y la Asociación Americana, que prácticamente es la misma, pero ya identifica aquí a estas partículas o gases nocivos, como ser fumar cigarrillos, y además esta enfermedad te puede traer efectos sistémicos si no se deja este hábito. ¿Qué nos dice el GOLD el 2024? Que se relaciona más o menos con lo que nos dice West el 2018. Nos dice, el EPOC es una condición pulmonar heterogénea, caracterizada por síntomas respiratorios crónicos, que puede estar asociada a bronquitis crónica, a bronquiolitis, que ya es otro término que se maneja desde el 2024, o enfisema. Y además, en el GOLD del 2024,
asocia a patologías como las bronquiectasias, el asma, ya, o fibrosis pulmonar, o enfermedades infecciosas como la tuberculosis, que pueden estar asociados al EPOC y que, por ejemplo, la infección de tuberculosis puede llegar a desencadenar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, aquí ya la asocia a diferentes entidades. Ya no solo es bronquitis crónica, ya no solo es enfisema, sino que asocia otras enfermedades. Y dentro de lo último, el 2025 nos dice, la infección o secuelas de tuberculosis nos deja enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No es algo muy específico, pero sí se ha evidenciado que comparten el mismo patrón fisiológico en las pruebas de función respiratoria. Aquí tenemos un poco de lo que es la prevalencia a nivel mundial y existen más de 384 millones de casos de pacientes que ya tienen a nivel mundial EPOC. Ahora, no solo sabemos que el cigarrillo es el único que ocasiona EPOC, sino que existen otros factores de riesgo que se van a ir a sumar para producir esta enfermedad. Y que lastimosamente, si ustedes revisan la bibliografía, antes del 2020 o 22, se decía que es una enfermedad que se caracteriza por presentarse después de los 40, 45 años. Pero actualmente sabemos que no, que esta enfermedad también tiene un comienzo temprano, ¿sí? En la vida y puede afectar a personas jóvenes. Y es así que si afecta a una edad joven, tiene un impacto psicológico, pues terrible. No solamente es manejar la patología como tal, sino el impacto psicológico que presenta. Y este impacto psicológico es en la que el paciente cae, como ser la tristeza, el estrés y la ansiedad, que deterioran la calidad de vida del paciente. Y esto va a depender del grado de severidad en el que el paciente sea, pues, diagnosticado. Vamos a hacer ingresar a sus compañeros. Un momentito. A ver. Va a ser el último o la última que ingrese. Bueno, estamos aquí y son pues deterioro psicológico que impacta en la calidad de vida del paciente. Hay un estudio y es el último que se ha realizado, ya diferentes estudios en diferentes regiones que se denominan donde se han desarrollado, por ejemplo, PECOL, Crónicas, Platino, EPOCAR en Argentina, ¿no? Pero en el que no ha participado Bolivia. Si se dan cuenta, pintados de color plomo son los que donde no se ha realizado este estudio. Y este estudio, sobre todo el Platino, PRECOL, Crónicas y EPOCAR, han visto que a nivel latinoamericano existe una prevalencia en cuanto a la enfermedad pulmonar obstructiva de 12.7% en su totalidad. El 2024 y el 2025, el EPOC se cataloga como la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Esto suma alrededor de 3.5 millones de muertes anualmente, ya por complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que representa el 5% de la población mundial. De este 5% de población mundial que ha muerto por EPOC, el 30-40% de los pacientes tienen antecedente de tabaquismo. Entonces, un importante detalle y es donde nos vamos a enfocar en esta clase. ¿Qué nos dice anatomía patológica en relación al EPOC? Pues nos da a conocer un concepto muy importante con el cual se asocia esta enfermedad, que es el enfisema, ¿sí? Si ustedes revisan, enfisema es más un concepto histopatológico y se define como una dilatación y destrucción de los espacios aéreos distales que van desde el bronquio terminal, pero que no dan lugar a fibrosis. Recuerden, por favor, destrucción de los espacios alveolares, aéreos distales, y que no
tienen datos de fibrosis. Y según este estudio anatomopatológico, se divide en enfisema centroacinar, que compromete el bronquiolo respiratorio, que se da por antecedentes de tabaquismo y es más severo en ápices. Tenemos al enfisema panacinal, donde todo el acino pulmonar está comprometido, y vamos a ver la afectación en un enfisema panacinal, sobre todo en las bases. Y se debe también a alteraciones a nivel del fenotipo homocigote PIZZ o deficiencia de la alfa-1 antitripsina inhibidor. En algunos casos también vamos a encontrar este tipo de enfisema en pacientes que tienen hábito tabáquico. Luego tenemos el enfisema acinar distal, que se ven afectados los conductos y sacos alveolares. Y este enfisema generalmente se encuentra alrededor de los vasos, vías aéreas y la pleura, ¿no? También conocido como enfisema paraseptal. Aquí tenemos una imagen macroscópica del enfisema centrolobular, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen macroscópica de un enfisema, si ustedes ven, totalmente destruido, panlobular. Entonces, habíamos dicho que el 30-40% de las muertes a nivel mundial se deben a este antecedente que es el tabaquismo. ¿Cuál es la magnitud del problema? Pues es la primera causa prevenible de muerte en el mundo. Habíamos dicho que alrededor más de 1.300 millones de personas fuman a nivel mundial. Y actualmente esto ha incrementado más por otras sustancias ilícitas que vamos a ver y que causan más de 3.5 millones. ¿Qué es lo que pasa con el cigarrillo? Pues disminuye en 20 años la expectativa de vida y acelera 10 años de envejecimiento. La tasa se triplica de los no fumadores, ¿no? Aquí hay un logotipo que me gusta mostrar mucho y es del 2009 o 10 que lanza la OMS, dice: usted tiene derecho a morir, pero deje vivir a quienes lo desean, ¿no? Entonces, se calcula que cada año más de 10,000 personas mueren en Bolivia como consecuencia del tabaquismo. 2,000 de ellas jamás han fumado activamente, son fumadores pasivos. Causa más muertes que el VIH, que la tuberculosis, los suicidios y asesinatos juntos. Se dice que para el 2030, 1 de cada 3 óbitos será atribuible al tabaquismo. Y aquí pueden ver todos los componentes, más de 150 componentes que tiene un cigarrillo, pero aquí encuentran los más importantes, que son, que es, todo, si ustedes se fijan, son totalmente nocivos para el ser humano, pero que aún así, pues, cada día se van sumando a lo que es el hábito del tabaquismo. Polvo inorgánico, ¿no? Que lesiona, causa un proceso inflamatorio en el pulmón importante. Esto ya hemos citado. Esto es importante porque nos dice la estimación de los costos de la época en España, es un solo ejemplo, se estima alrededor de 750 a 1.000 millones de euros al año. Y esto debido a que si un paciente con EPOC se interna, esté sobreinfectado, no solo vamos a gastar en hotelería su recuperación, que es a veces muy lenta, en promedio 10 a 15 días de hospitalización, y esto se distribuye gastos hospitalarios en un 40-45%, los fármacos en un 35-40%, y fíjense, estos fármacos que son caros, no es barato utilizar qué sé yo, bromuro de tidiotropio, ¿no? Que cuesta alrededor de 350 bolivianos, 22 tabletas. O utilizar indacaterol, que es un poquito más caro. Entonces, un costo para los hospitales y para el paciente. ¿Qué pasa a nivel Bolivia? Estos medicamentos no están dentro de los medicamentos que cuenta un seguro, por ejemplo, el seguro que tienen los pacientes tanto en los hospitales clínicos o las cajas, ¿no? No están estos medicamentos y obviamente resulta un costo adicional para el paciente.
¿Cuáles son estos factores de riesgo para desencadenar EPOC? Pues tenemos al tabaco, la exposición ambiental, la exposición ocupacional, la hiperrespuesta bronquial, que exista antecedentes de atopía o que este paciente esté con asma bronquial, pero además tenga hábito tabáquico, puede desencadenar una hiperreactividad bronquial, el género, el estado socioeconómico bajo, que se les indica tratamiento que debe ser continuo, por ejemplo, permanente, durante toda la vida. Sin embargo, después del primer mes, el paciente deja este tratamiento, ¿no? Por este factor tan importante. Antecedente de tuberculosis pulmonar, factores genéticos, factores hereditarios. Otro factor de riesgo, aparte del tabaquismo, es el humo de leña, que es importante. El humo de leña, a comparación del tabaco, da lugar a una compleja mixtura de gases que son totalmente lesivos para el pulmón y causa esta inhalación de combustible de biomasa, pues condiciona a un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, las mujeres con más de 10 años de exposición a combustible de biomasa, humo de leña, humo de carbón, bosta, tienen mayor riesgo de hacer EPOC, pero también cáncer de pulmón. Y esto es lo que sucede a nivel de provincia, ¿sí? Si nosotros en la anamnesis del aparato respiratorio vemos que ese paciente tiene una residencia y procedencia de área rural, tenemos que sospechar lo primero en que se pueda tratar de una enfermedad pulmonar obstructiva, ¿sí? En comparación al tabaco, el estar expuesto a combustible de biomasa condiciona mayor lesión, mayor compromiso sistémico, ¿sí? Que este compromiso sistémico se da a conocer como una hipertensión arterial pulmonar y corazón pulmonar crónico. Entonces, fíjense, nosotros tenemos este cuadro que es muy importante para valorar el riesgo de que mi paciente pueda tener EPOC o cáncer de pulmón mediante el IPA y mediante las horas de exposición al combustible de biomasa. Este índice de tabaco año se saca por el número de cigarrillos, ¿sí?, que fumo al día por los años que he fumado, dividido entre 20. Entonces, ahí yo tengo un índice, ¿sí? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Si yo fumo 5 cigarrillos al día durante 30 años, me sale 150. Lo divido sobre 20, que es el número de cigarrillos que tiene un paquete año. El resultado es de 7.5. Entonces, ¿cuál es la clasificación del índice tabaco año para desencadenar EPOC? Si ustedes buscan esta clasificación, les va a salir un riesgo leve, un riesgo moderado y un riesgo alto para tener, pues, EPOC, ¿ya? Y el IPA también me sirve para ver este riesgo para cáncer de pulmón, que igual es un riesgo alto, un riesgo moderado y un riesgo bajo para desencadenar cáncer de pulmón. Luego tenemos las horas de exposición. El combustible de biomasa. Aquí, se calcula de la siguiente forma: horas de exposición al día por años de exposición. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de desencadenar EPOC? Aquellos que reúnan más de 100 horas, ¿no? Pero si nosotros tomamos en cuenta que en área rural se levantan a las 5 de la mañana, ingresan a la cocina a ver las señoras a las 6 a preparar el almuerzo, merienda y demás, y se quedan hasta las, qué sé yo, 12. Entonces, fíjense cuál va a ser más o menos en promedio 364 días, ¿sí? Ahora vamos a multiplicar. 6, 7, 8, 9, 10.
5 horas promedio. Por 5 horas, ¿no? Nos va más de 100. Entonces, hay que considerar ese detalle. Otra vez les repito, cuando ustedes hagan su anamnesis del aparato respiratorio, tienen que valorar mucho si ese paciente pues vive en área rural o tiene algún grado de procedencia, vive y reside en provincia y se cocina con leña. No lo muy probablemente actualmente no lo hagan de forma frecuente, pero su exposición es más importante y más si es agricultor, ¿no? Luego tenemos también otro factor de riesgo, como ya hemos visto, polvos industriales, la contaminación ambiental, los incendios forestales, que predisponen también a que ese paciente pueda tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otra sustancia ilícita que actualmente está ocasionando daño pulmonar es la marihuana, ¿no? Y es la cuarta sustancia psicoactiva más utilizada en todo el mundo. Es la segunda sustancia más consumida de forma inhalada después del tabaco. Y se calcula que alrededor de 219 millones de personas consumieron pues esta sustancia el 2021 y sigue esto vigente. Y esto representa un 4% de la población mundial. Muchas veces cuando realizamos la anamnesis nos olvidamos, ¿no?, de que existen otras sustancias que pueden ocasionar daño pulmonar y no indagamos, nos quedamos solo con el tabaco, índice de tabaco o antecedentes tóxicos, fuma, no fuma, listo, y nos olvidamos. Entonces nosotros debemos indagar, y más si es una persona joven. ¿Qué pasa con esta sustancia ilícita, marihuana? Causa lesiones agudas, subagudas y crónicas que deterioran la función pulmonar. Y el daño que se da es directo, ¿no? Un daño directo que afecta a las vías aéreas, al parénquima y también a nivel vascular. Y un daño indirecto que causa depresión del sistema nervioso central. Obviamente la vía de administración es por vía inhalatoria, ¿sí? Y este tipo de lesiones va a depender de la duración de apnea que se hace al inhalar o al fumar y la profundidad de la inhalación. Esto va a determinar el tamaño de partícula que va a ingresar a vía aérea, a los pulmones, así como la temperatura, la combustión, que también va a condicionar hidrocarburos policíclicos que van a llegar a inflamar las vías aéreas y si este cigarrillo tiene o no tiene filtro. Entonces, si ustedes se fijan, existen varios métodos de inhalación de cannabis y pueden hacerlo por todas estas vías, ¿no? Último, en estos últimos años, los famosos cigarrillos electrónicos o vapeadores, no, que concentran, y es totalmente tóxico y es otro tema, pero es importante que ustedes conozcan este mecanismo que lesiona al pulmón, no de forma crónica como lo hace el tabaquismo, sino una lesión aguda que puede producir inclusive un distrés respiratorio y posterior riesgo de que ese paciente fallezca. ¿Qué es lo que hace la marihuana en el tracto respiratorio? Pues en síntesis, vamos a ver aquí todo lo que va a ocasionar. Existe una alteración inmunológica que ocasiona, ¿sí?, con alteración de expresión de citoquinas proinflamatorias. Dentro de estas citoquinas proinflamatorias está interleucina 6, 8 y 10, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, interleucina 12. Si esta alteración de expresión de citocinas se da, existe un aumento de los macrófagos alveolares, ¿sí? Mientras el macrófago está distraído en luchar contra esta sustancia, pues, ¿qué es lo que va a dar lugar? A que nuestras defensas disminuyan, ¿sí? Este es el juego que hace la marihuana con nuestro sistema inmunológico. Al haber esta alteración inmunológica, nuestro sistema inmune está indefenso,
lo que condiciona mayor predisposición a infecciones. Y esta predisposición a infecciones, como los hongos Aspergillus fumigatus, ¿sí? Entonces, además, esta alteración inmune que se da lugar a una broncoconstricción sostenida, de difícil control. A la larga, si esto sigue, puede dar lugar a una hiperplasia vascular, edema de la submucosa, engrosamiento de la membrana basal, hiperplasia de células caliciformes, infiltrado de células inflamatorias. Y este daño no solo es a nivel de vías aéreas de conducción, sino también a nivel traqueal, traqueobronquial, que muchas veces nosotros nos olvidamos de indagar o preguntar si existe alguna molestia. La anamnesis. ¿Qué pasa con los usuarios duales? ¿A qué se denomina usuario dual? Que además de fumar marihuana, ese paciente también fuma nicotina, ¿no? Esto, si fuma marihuana, de hecho que va a tener el antecedente de tabaquismo. Es lo más probable, es lo más seguro. Entonces, si este usuario dual se confirma, pues tiene 4.5 más veces de abuso y dependencia, ¿no? De lo que es marihuana. Entonces, a tener cuidado. Aquel que fuma marihuana también puede tener antecedentes de tabaquismo. Y comparte la misma clínica, como vamos a ver, que si ustedes ven aquí, hay varios estudios donde dice este paciente que tiene antecedentes de fumar marihuana, tiene tos productiva mucosa, y al examen físico vamos a encontrar roncos, sibilancias, broncoespasmo y dificultad para respirar. ¿Qué pasa con el tabaquismo? ¿Qué pasa con la exposición al combustible de biomasa? ¿Qué pasa con la contaminación ambiental? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que interviene en este? Si se tiene contacto con combustible de biomasa, nicotina, polvos industriales, contaminación ambiental, lo primero que se va a activar es el leucotrieno B4. El leucotrieno B4 va a activar al neutrófilo, ¿sí? Este neutrófilo va a desencadenar una respuesta inflamatoria con liberación de citoquinas proinflamatorias, interleucina 1, 6, 10 y factor necrotumoral alfa. Y esta cadena va a activar a proteinasas, a proteínas destructivas, ¿sí? A proteínas destructivas como las elastasas que destruyen lo que son las paredes alveolares y dan lugar a los tabiques alveolares y dan lugar al enfisema. O este proceso inflamatorio, como las interleucinas que hemos mencionado, van a afectar las vías aéreas de conducción a los bronquios y van a dar lugar al broncoespasmo. Pero esto no sucede en todos, ¿no? Hay se puede decir, una proteína que nos protege, que es la alfa-1 proteasa inhibidor, que se encuentra en altas concentraciones a nivel hepático, en bajas concentraciones a nivel de los macrófagos alveolares y el líquido que recubre el alveolo. Pero esto es lo que nos protege. Por eso una deficiencia de esta proteína, que es una deficiencia congénita, entonces puede condicionar EPOC, ¿no? Sin la necesidad de tener el antecedente tabáquico. Aquí tenemos la misma circunstancia, lo que pasa en las paredes bronquiales, destroza, inflama las células, ¿sí? Epiteliales que revisten los bronquios, el aparato mucociliar, dando lugar a ¿qué? Hipersecreción de moco, alteración o trastorno del transporte ciliar, destrucción bronquial, inflamación de la mucosa, destrucción de las paredes bronquiales que puede condicionar bronquiectasias posteriormente. Y las dos principales complicaciones sistémicas, como ser el corazón pulmonar crónico e hipertensión pulmonar, y lo que nosotros vemos en la placa radiográfica de un paciente con EPOC, atrapamiento de aire, hiperinsuflación pulmonar, y si esto sigue,
sobre todo en pacientes con enfisema, trastorno o de ese trastorno del intercambio hematogaseoso. Como les decía, hay dos principales entidades que se asocian a EPOC y una de ellas es bronquitis crónica. ¿Cómo se define bronquitis crónica? Es aquel paciente que tose y expectora durante 3 meses al año, por lo menos durante 2 años seguidos, ¿no? Sin que pueda atribuirse otras causas. El enfisema, la destrucción de los tabiques alveolares. Según el último concepto que hemos visto desde el 2024-2025, decíamos que el EPOC es una enfermedad heterogénea, que no solo se debe a un factor, sino hay varios factores de riesgo que predisponen a esta enfermedad y de acuerdo a esos factores de riesgo, no les voy a confundir, es más de especialidad, pues se van a clasificar, ¿ya? Pueden ser factores genéticos, ya, hereditarios, pero clínicos, pero si ustedes se quedan con ese concepto que les he mencionado, pues vamos a ir a eso. Puede estar asociada también a asma, ¿sí? Que antes se conocía como EPOC mixto, la asociación EPOC-asma, pero actualmente es una entidad con la cual puede estar asociada. Y puede ser, ¿sí? Tipo TH1 o TH2, según la fenotipificación como lo hace en el asma. Aquí tenemos otros factores de riesgo, ¿sí? Que ya hemos visto. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? La primera manifestación clínica que nos va a referir un paciente con EPOC, para que no se olviden, es la disnea. Y esta disnea puede ser, se la clasifica, y en esta enfermedad precisamente se tiene que utilizar la clasificación de la disnea según el Medical Research Council para ver la gravedad de la misma, ya según el GOLD, y ustedes van a ver. No pueden utilizar la disnea cardiológica, que es a medianos, grandes esfuerzos. Recuerden que la escala de la disnea según el Medical Research Council va desde el grado 0 hasta el grado 4. El grado 0 no hay disnea. El grado 1 es disnea que solo existe al hacer un ejercicio intenso, correr, ¿no? por ejemplo. Grado 2 es la disnea al caminar rápido o subir una cuesta pronunciada. El grado 3 es una disnea que ya se presenta al caminar en llano, ya en menos de 100 metros, ya el paciente tiene que sentarse a descansar. Y la disnea grado 4, que es la que se presenta al realizar las actividades cotidianas, como vestirse, comer, ¿no? Entonces, es importante ver esta clasificación a la hora de su anamnesis. Entonces, quedamos que la principal manifestación del EPOC es la disnea. Una disnea grado, esta será un grado 3. Esto va a depender del tipo de escala que también utilicen ustedes para clasificarla. Dentro de otros síntomas, depende mucho si ese EPOC está asociado a bronquitis crónica. ¿Qué va a presentar ese paciente? Tos productiva, ¿no? Ya sea mucosa o mucopurulenta, si es que está sobreinfectada. O puede estar asociada al enfisema, que va a ser netamente disnea, fatiga. El paciente ya con una evolución crónica de la enfermedad se caracteriza además por pérdida de peso y purexia. A la exploración física, ¿qué voy a encontrar? Si está asociada a bronquitis crónica, entonces lo voy a encontrar sibilancia, roncos, estertores bronquiales. Pero si está asociado a enfisema, ya va a haber una disminución del murmullo vesicular y vibraciones vocales. Es lo más característico. Ya en pacientes con una enfermedad avanzada, donde puede existir remodelación, puede encontrar estertores de destrucción o estertores de tipo velero. Aquí tenemos que ya ingresamos al diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
además de ser clínico, sí o sí tiene que contar con una espirometría, una prueba de función pulmonar. Y esta espirometría tiene que ser con prueba postbroncodilatadora. Los resultados tras la prueba postbroncodilatadora van a certificar esta limitación al flujo aéreo que no es reversible. Fíjense, aquí tenemos cuáles son los criterios para decir que no es reversible. Primero, en esa espirometría voy a encontrar un patrón obstructivo. ¿Cuándo hablamos de un patrón obstructivo? Cuando el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada es menos del 70%. ¿Sí? Ahora, esto nos dice es obstructivo. Yo hago la prueba postbroncodilatadora y este patrón no modifica nada. Puede disminuir o puede ser por debajo de 70%, mientras que en el asma puede modificar, puede revertir. Ahora, ¿cómo yo veo los grados de obstrucción? Veo los grados de obstrucción por el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Puede ser leve, cuando este se encuentra más del 80%, moderado entre 50 y 80%, severo en un 30 a 50%, muy severo cuando está por debajo de 30%. Puede asociarse esta espirometría con un patrón restrictivo. ¿Cómo mido el patrón restrictivo? Si hay o no, con la capacidad vital forzada. Y esta capacidad vital forzada tiene que encontrarse por debajo de 85. Fíjense, aquí tenemos una espirometría, es así que nos envían los resultados. Y aquí tenemos, siempre tenemos que ver los resultados después de la broncodilatación, por eso dice post, ¿ya? Actualmente ya no se toma el porcentaje de referencia, sino el límite inferior de la normalidad. Por ejemplo, aquí tenemos el índice que les decía, que nos va a decir si es obstructivo o no. Y vemos, para este paciente, según su edad, su peso, su talla, el límite normal es 64.97, o sea, 65. En el primer intento, él reporta 48.75, 47, 40 y 45, menos del 70%. Entonces, este es un patrón obstructivo porque se encuentra por debajo de su valor normal, ¿sí? O por debajo del 70%. Es un patrón obstructivo. Ahora vamos a ver cuán obstructivo está, cuán grave obstructivo está. Aquí vemos el volumen expiratorio forzado, que nos reporta un 57%. Y esto significa que tiene una obstrucción moderada. Menos de 80, mayor a 80, leve. Entre 50 y 80, moderado. Entonces, es un patrón obstructivo moderado. ¿De acuerdo? Si vemos la capacidad vital forzada para ver si se asocia a un patrón restrictivo, vamos a ver que el límite normal es para su peso, talla, para este paciente 2.69 y se encuentra por encima de ese valor, ¿no? Y aquí se ve eso, está en 102, arriba de 85%, por lo cual no tiene un patrón restrictivo. ¿Dónde estamos? A ver. La terapia. Ay, aquí estamos. Aquí tenemos otra espirometría. Lo mismo. Si se fijan, aquí tenemos la prueba pre. Aquí solo hay pre que le han hecho, ¿no? Pre-broncodilatadora. El límite normal para él es 65. Y aquí está por debajo de esos valores. Entonces, menos de 70% patrón obstructivo. Y veo cuán grave obstruido está con el B1, que me mide la gravedad, 47%. Entonces se encuentra mayor 80, es leve. Moderado, entre 50 y 80. Grave, entre 30 y 50. Fíjense, estamos en
una obstrucción grave, muy grave por debajo de 30. Entonces, este paciente sí tiene un patrón obstructivo grave. ¿Entendí? Eso es lo que nos detalla la espirometría. Y sí, vemos la capacidad vital forzada, se encuentra en 87%. Para él debería ser 2.69, 2.55, 3.3. Entonces está normal. Otra prueba que se utiliza para el diagnóstico del EPOC, o pruebas que nosotros vemos para valorar si hay alteración a nivel de la difusión, es la gasometría arterial. Generalmente, en un paciente con EPOC asociado a enfisema, lo que vamos a encontrar es una insuficiencia respiratoria crónica con disminución de la saturación, disminución de la presión parcial de oxígeno, menos de 60, y un hipercapnia mayor a 30 milímetros de mercurio, la presión parcial de CO2. Entonces, son parámetros que generalmente encontramos. Otros estudios que podemos utilizar para el diagnóstico del paciente con EPOC, podemos utilizar pletismografía, donde se va a ver que los volúmenes pulmonares, volumen residual, la capacidad pulmonar total, las resistencias de la vía aérea van a estar elevados, incrementados. Y estos datos nos los mide una pletismografía, así como la evaluación de la magnitud del atrapamiento aéreo también nos los da la pletismografía. Podemos ver la difusión del SO, la difusión de monóxido de carbono, y nos dice este estudio si existe enfisema o no y la gravedad del mismo. Otra prueba que yo sí o sí tengo que realizar en mi paciente con EPOC es la prueba de caminata o marcha de los 6 minutos. ¿Qué mide esta prueba? Mide la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida de mi paciente. ¿En qué consiste? En que este paciente pueda caminar en una superficie plana 30 metros durante 6 minutos y yo en ese momento le saturo. Utilizo mi oxímetro, veo su frecuencia cardíaca, su saturación antes de comenzar la prueba, al segundo, al cuarto y al sexto minuto. Y veo si en el transcurso de esos 6 minutos o en el transcurso de esa caminata, mi paciente empieza a desaturar o empieza a tener algún signo de dificultad respiratoria, con incremento de la frecuencia cardíaca, con incremento de la sintomatología o de saturación. Es una prueba indispensable para ver la rehabilitación pulmonar, estratificar la gravedad de la enfermedad. Me ayuda mucho. ¿Existen otras pruebas complementarias? Sí, la radiografía. Importante. Y más si tiene antecedente tabáquico o exposición a combustible de biomasa, pues podemos hacer un diagnóstico temprano de cáncer de pulmón o hacer un diagnóstico diferencial, que comúnmente encuentro en una radiografía de tórax en un paciente con EPOC. Encuentro signos de atrapamiento aéreo. Voy a encontrar campos pulmonares hiperinsuflados, con rectificación de los arcos costales, incremento de los espacios intercostales, aplanamiento de los diafragmas, y si le saco una radiografía lateral de tórax, voy a encontrar incremento del espacio retroesternal, que nos dice muy probablemente que mi paciente tenga datos de atrapamiento aéreo o datos de enfisema pulmonar. Sospecho, ¿ya? Le puedo pedir un ecocardiograma transtorácico o transesofágico, eso lo decide el cardiólogo que va a realizar. ¿Para qué le pido? Para ver si mi paciente tiene datos de hipertensión arterial pulmonar. Porque si se asocia a hipertensión arterial pulmonar, lo más probable es que la calidad de vida de ese paciente y el pronóstico sean malos. Pido una tomografía, no es de rutina, pero sí pido en caso o para confirmar de que existan áreas de enfisema, para descartar de que ese paciente tenga enfisema o confirmar de que tenga bulas o se trate de un enfisema.
Además, para ver si se indica o no procedimiento quirúrgico como lectomías o cirugías de reducción de volumen. A la hora de ver la clasificación del EPOC, actualmente hay que fijarse o se valora un perfil clínico, fenotípico y la gravedad del mismo. Antes, les decía, se clasificaba en 4 grupos, A, B, C y D. ¿Sí? Actualmente, a partir del 2000, B y E, que se clasifica por el grupo E se ha cursado con más de 2 exacerbaciones. Fíjense, y esa clasificación, además de ver su historia de exacerbaciones o hospitalizaciones en un año, toma en cuenta a 2 cuestionarios que se tiene que realizar al paciente. Y esto es lo que les citaba, la disnea respiratoria, que va desde 0 al 4, ¿verdad? Esa, si el paciente presenta una disnea respiratoria según el Medical Research Consult de 0 a 1, o el cuestionario de calidad reúne menos de 10 puntos. Se cataloga como A, pero que tenga entre 0 a 1 exacerbaciones o hospitalizaciones en un año. B, si este cuestionario de calidad de vida, que es el CAT, reúne más de 10 puntos o es igual a 10 puntos, y la disnea respiratoria sea más de 2 o de segundo grado. ¿Cuál es ese cuestionario de calidad de vida? ¿Qué te mide? El impacto de los síntomas que tiene ese paciente, ¿sí? Durante sus días, durante la semana. Entonces, va desde una escala de 0 a 5. Ejemplo, le preguntas, ¿tiene flemas? ¿Siente que tiene flemas en el pecho y que le tapa? Sí, entonces les va a dar una intensidad. Sí, del 0 al 5, qué sé yo, 2 o 3, y va sumando estas escalas. Si es menos de 10, la sumatoria de estos ítems, el impacto es bajo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para ese paciente, la mayoría de los días son buenos. La enfermedad le impide al paciente hacer una o dos cosas que quería, pero los demás días de la semana los puede realizar. Pero si suma más de 10 o igual a 10, el impacto en su calidad de vida que ocasionan estos síntomas es medio alto. De ahí esta clasificación A, B, E. ¿De acuerdo? Según el Medical Research Consult que hemos visto y el CAT. Y la historia de exacerbaciones. Y esta es la escala según el GOLD, vamos, la edad, que viene es otro parámetro que nosotros medimos para ver cuán grave está ese paciente. Y es el dato espirométrico que les decía, del volumen expiratorio forzado después del test post-broncodilatador, ¿no? Entonces, la gravedad leve más de 80, moderada entre 50 y 80, grave entre 30 y 50 y muy grave menos de 30. Obviamente, ya en el grave o muy grave ya hay datos de insuficiencia respiratoria crónica y en el muy grave muy probablemente mi paciente esté dependiendo de oxígeno. Es importante que yo realice esta clasificación para ver qué es lo que voy a hacer con mi paciente. El tratamiento. El tratamiento se basa en terapia inhalada. ¿Para qué? Para broncodilatar a ese paciente, para que esa flema no se quede en los bronquios. Y si no hay flema, ese paciente respira bien. Y si respira bien, puede hacer todas sus actividades cotidianas y obviamente el impacto en la calidad de vida va a ser bueno. Pero si no sigue tratamiento broncodilatador,
mi paciente va a seguir con flemas en sus bronquios, va a estar sedentario, no se va a mover porque va a tener disnea, va a tener dificultad para respirar y la calidad o el impacto en la calidad de vida va a ser malo y el pronóstico también malo. La terapia inhalada se utiliza porque da lugar a un efecto terapéutico a menores dosis, es rápida, ¿no? Y no se necesita de utilizar medicamentos de forma sistémica. Aquí podemos utilizar broncodilatadores de acción corta, beta-2 adrenérgicos o anticolinérgicos, antimuscarínicos, o en algunos casos utilizar corticoides también por vía inhalada. Aquí ven los diferentes dispositivos que nosotros contamos para que el paciente siga su tratamiento. Puede ser dosis medida, puede ser polvo seco o niebla fina, ¿sí? Nosotros elegimos el dispositivo adecuado para nuestro paciente según su capacidad cognitiva, según pueda utilizar, nos pueda comprender, pueda tener un buen apego al tratamiento. La destreza manual que pueda tener ese paciente, no le voy a indicar, qué sé yo, de cartucho a mi paciente que tiene artritis, obviamente no lo va a poder manejar, a no ser que tenga ayuda de su familia, pero la familia no va a estar 24 horas con ese paciente. Entonces, tengo que ver la preferencia del paciente, la destreza manual que pueda realizar con cualquiera de estos dispositivos y la capacidad cognitiva de mi paciente. Los inhaladores, por ejemplo, en polvo seco, son los más utilizados y tienen una gran ventaja porque causan un flujo inspiratorio. El paciente tiene que dan lugar a un flujo inspiratorio suficiente y cuando ingresa el medicamento a las vías aéreas, da lugar a un flujo turbulento. Este flujo turbulento condiciona la dispersión y desagregación del medicamento, dando lugar a un adecuado depósito pulmonar. Es el de preferencia que nosotros utilizamos. Entonces, según el GOLD, fíjense, yo puedo, veían escalones hasta el 2024 con el que podías tú dar el tratamiento a tu paciente. Es más de especialidad, pero se los voy a citar. Sí o sí, el paciente con EPOC, primero, tiene que alejarse del agente nocivo, partículas nocivas que está produciendo esta inflamación de las vías aéreas. En este caso, si es tabaquismo, abandono del tabaco, de la marihuana, o qué sé yo, utilizar mascarillas de bioseguridad, si trabaja en alguna institución donde existan polvos industriales, eliminar los factores de riesgo. Como tercer punto importante para evitar exacerbaciones o sobreinfecciones, ya tenemos que realizar vacunación antigripal contra influenza anualmente, todos los años, para disminuir este riesgo de sobreinfecciones y por ende mayor riesgo de neumonías, mayor riesgo de complicaciones que eleven el riesgo de fallecer o mortalidad que pueda tener. Y indicarle a nuestro paciente que si siente algún tipo de molestia, se incrementa la sintomatología, pues en todas estas escalas, leve, moderado, grave, muy grave, se tiene que utilizar a demanda los broncodilatadores de acción corta, como el salbutamol, bromuro dipratropio, ¿ya? Ya a partir de un GOLD moderado a muy grave, se pueden añadir broncodilatadores de acción larga. Y a partir de lo que es grave, muy grave, ya podemos valorar la terapia con corticoides. Aquí hay un dilema, porque se dice solamente corticoides en 3 situaciones que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y grave, muy grave, incluyendo grave y muy grave, ya hay que ver la necesidad de ese paciente de oxigenoterapia domiciliaria, en el caso de una insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Entonces, aquí tenemos los tipos de tratamiento farmacológico broncodilatador. Si ustedes se fijan, aquí tenemos broncodilatadores de acción corta, con lo que les decía, salbutamol, bromuro dipratropio. Empieza su acción a los 3 minutos. Por ende,
hay que administrarlo cada 4 a 6 horas o cada 8 horas, ¿ya? Luego tenemos broncodilatadores de acción intermedia, que es el formoterol, que se administra cada 12 horas, salmeterol, el indacaterol, que es el único de acción prolongada, que se administra cada 24 horas, etiotropio, que es un antimuscarínico, ¿sí? Anticolinérgico, que es el más utilizado y recomendado en pacientes con EPOC, porque además de tener una acción broncodilatadora, disminuye la secreción bronquial, ¿sí? La administración es cada 24 horas, es lo más cómodo, por decirlo así, para el paciente. Luego tenemos al aclidinio, tenemos al glicopirronio, y dentro de todos estos, contamos en el país con el tiotropo en La Paz y el glicopirronio más el indacaterol, los dos unidos, ¿no? Hay combinaciones que podemos utilizar y en etapas graves o muy graves, como el formoterol, la budesonida, el salmeterol más la fluticasona y el furato más fluticasona, que nosotros tenemos que valorar. Por eso aquí hay un signo de interrogación que dice, nosotros tenemos que valorar si administramos o no corticoides. ¿Por qué? Como les decía, todos los años salen protocolos de diagnóstico y tratamiento del EPOC, todos los años, noviembre, que es el mes del Día Mundial contra esta enfermedad. Y desde el 2022 se dice que no todos los pacientes tienen que utilizar corticoides, no todos, excepto en 3 situaciones, ¿sí? ¿Y cuáles son esas 3 situaciones? Paciente que tenga asma, paciente que tenga un recuento de eosinófilos mayor a 300 a nivel sérico, en esos casos sí puedo utilizar corticoides, pero en otros no. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces yo tengo que considerar el recuento de eosinófilos mayor a 300 a nivel sérico para poder iniciar corticoides. O existen otros protocolos que te dicen, usted puede utilizar corticoides, pero en pacientes con un EPOC muy grave o grave, pero eso lo tiene que valorar la especialidad. ¿Por qué? Si ustedes van a escuchar varios criterios de otros neumólogos y otra bibliografía, te dicen, no utilice corticoides, está totalmente contraindicado porque condiciona sobreinfecciones de tipo micótico o neumonías que pueda tener ese paciente. Sí, pero aquí tiene que valorarse el criterio con el que tú puedas iniciar. Se tiene que tratar de forma individual, paciente, no a todos con la misma medicación, todos responden de manera diferente a diferentes terapias, no todos son iguales. Entonces, este tratamiento farmacológico nos permite reducir los síntomas de la enfermedad, como la disnea, la tos y la expectoración, reducir el impacto del EPOC para mejorar su calidad de vida, reducir la gravedad y la frecuencia de exacerbaciones y reducir las hospitalizaciones, reducir la progresión de la enfermedad y la pérdida acelerada de la función pulmonar, aumentar los años libres de discapacidad y reducir el riesgo de muerte prematura. Entonces aquí tenemos a los broncodilatadores de acción corta, que ya hemos mencionado, a los broncodilatadores de larga duración, como son conocidos como LABA, salmeterol, formoterol y indacaterol, sumados generalmente a partir del grupo moderado, severo y muy severo o muy grave, a bromuro dipratropio, que es un antimuscarínico o anticolinérgico, para el control de los síntomas. Aquí no mejora el grado de obstrucción, no mejora el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, pero sí esta asociación de LABA más LAMA me va a disminuir los signos de hiperinsuflación dinámica, va a mejorar la capacidad inspiratoria, va a disminuir el grado de la disnea, va a mejorar la tolerancia al ejercicio, reduce las exacerbaciones y mejora la función cardíaca. Entonces, este tratamiento doble, LAMA más LABA, pues
existe una mejoría de los síntomas y podemos optimizar mejor la calidad de vida del paciente. ¿Podemos utilizar teofilinas? Sí, pero ya en escalones más avanzados, como un grave o muy grave. Intentar. No tiene una función muy bien definida, pero nos dice que si nosotros utilizamos aminofilinas, pues refuerza el diafragma, mejora los músculos respiratorios, reduce el atrapamiento aéreo, mejora el aclaramiento mucociliar y activa, y esto por activación de la enzima de acetilasa, que revierte el estrés oxidativo y restaura así la respuesta a los corticoides inhalados. ¿Ya? Se utilizan los niveles de gravedad cuarto y quinto. Solo que hay que tener cuidado porque puede predisponer a arritmias cardíacas, convulsiones, taquicardia e hipopotasemia, siempre controlando posibles efectos adversos. Y obviamente tratamiento sustitutivo con alfa-1 antitripsina inhibidor en aquellos que tienen deficiencia de esta proteína, ¿sí? La antibiótico-terapia profiláctica es indicada, sí, pero con mucho cuidado porque puede causar resistencia. Se utilizan macrólidos con la intención de además aprovechar su acción antiinflamatoria. También se puede utilizar quinolonas, pero en nuestro medio las quinolonas son como, no se les utiliza frecuentemente, ¿ya? A no ser que descartes en primera instancia que se pueda tratar de tuberculosis. Es nuestro segundo medicamento de segunda línea que nosotros llamamos levofloxacino, moxifloxacino. O sea que aquí no, porque tenemos una alta incidencia de tuberculosis. Y es nuestra segunda opción si existiera resistencia o RAFAs en algunos casos, ¿no? Los macrólidos sí están indicados porque además de tener un efecto antiinflamatorio, tienen un efecto inmunomodulador y está indicado en el nivel 4 de gravedad. Puedes utilizar eritromicina o acitromicina en las dosis que se indica. Las quinolonas, el moxifloxacino, también puedes indicar durante 5 días cada 2 meses, durante un año consecutivo, y se ha visto en estudios que disminuye el 45% de las agudizaciones. Si disminuye el 45% de las agudizaciones, quiere decir que este paciente no se va a llegar a internar, no se va a llegar a hospitalizar, y eso es bueno. Aquí tenemos, ¿no? La valoración para utilizar los corticoides, igual la recomendación. Y bueno, al final, el vapeo, que solamente vamos a hacerlo de pasada, que es importante que ustedes conozcan. Fíjense quién ha iniciado el mundo del vapeo, pues han sido dos impulsores en esto, que es este que estoy mostrando con mi cursor, lo han, bueno, ha fabricado él mismo con la intención de que su papá deje de fumar porque tenía cáncer de pulmón, y todo se ha iniciado con esto, y hasta el momento pues es el boom para los adolescentes que se meten al círculo destructivo del tabaquismo, ¿no? Con estos últimos modelos de vapeo. Entonces, lo que les decía, actualmente 5.9% de los estudiantes de secundaria y preparatoria reportan utilizar el cigarrillo electrónico. 1 de cada 4, que representa 26.3% de estudiantes, lo utilizan de forma diaria, y 38.4% reportan el uso al menos 20 días en los últimos 30 días. Entonces, sabemos que, fíjense, esto es un muestreo de actualmente la población a nivel mundial, donde están los colores naranjas, es donde existe mayor prevalencia de estudiantes que fuman. Y es grave. ¿Por qué? Si utilizan cigarrillo electrónico, lo más probable es que se introduzcan al mundo del tabaquismo y lleguen a ser también fumadores duales, lo que
predispone o aumenta la prevalencia o el riesgo de que ese paciente pueda tener EPOC o cáncer de pulmón. Y estos son dispositivos que se utilizan una batería, calientan el líquido, que es la nicotina, hasta un punto de vaporización que genera el aerosol y ingresa a lo que es vía aérea. Son partículas tan finas como es vapor que puede llegar inclusive a vías aéreas distales, dando lugar a una lesión aguda y compromiso importante. Entonces, fíjense con el vapeo que se forman radicales libres, hay más de 50 sustancias que se pueden estar introduciendo vía aérea. Y aquí pueden ver los diferentes, fíjense, solo dentro de los saborizantes, que es uno de los componentes en este vapeo, puede tener más de 7,000 saborizantes únicos que se fabrican, yo creo que anualmente, diferentes tipos de sabores, frutilla, limón, cereza, obviamente todos artificiales, cuyo único fin es ser altamente adictivo, ¿no? Estos son el vapor que ingresa desde lo que puede ser naso, orofaringe, vías aéreas de conducción y causan este tipo de lesiones y más o menos similares a los de la marihuana. ¿Qué efecto causa a nivel del epitelio bronquial? Alteración en la expresión de proteínas, alteración a nivel de lo más importante que tiene nuestro aparato respiratorio, el aparato mucociliar, barrer el moco, ¿no? Destruye los cilios. Si destruye los cilios, se deposita mayor moco, ¿no? Y si se queda moco ahí, se infecta. Y si se infecta el moco, pues existe mayor riesgo y complicaciones a nivel sistémico. Igual, provoca toxicidad celular, incremento de la secreción de citoquinas proinflamatorias, alteración de la expresión genética, lo que condiciona también mayor riesgo de cáncer pulmonar. Lo que les decía de las características del esputo, puede llegar, lo más terrible del vapeo, puede llegar no solo a vías aéreas de conducción, sino espacio aéreo distal, que condiciona alteración en la vasoconstricción, incremento de la rigidez de lo que es este alveolo, por lo tanto, alteración del intercambio de gases, ¿sí? Y al igual que la marihuana, causa un daño agudo, subagudo y crónico. Importante. Estas son otras complicaciones sistémicas. Si bien el tabaquismo y el combustible de biomasa nos causaba corazón pulmonar crónico, hipertensión arterial pulmonar, pues el vapeo, la marihuana, causan lesiones, ¿sí? Silentes a nivel del sistema nervioso central, sistema inmune y enfermedad periodontal. Por eso cuando nosotros revisamos no es solamente pulmones, sino orofaringe, cavidad oral, que si causan lesión a nivel periodontal, tenemos que sí o sí actuar aquí como primera medida, porque los gérmenes que se formen por la placa bacteriana, por la alteración de las células epiteliales en cavidad oral que condiciona el vapeo, la marihuana, el tabaquismo, va a ingresar a vía aérea. Y obviamente vamos a tener un paciente constantemente con sobreinfecciones. Y obviamente el impacto de calidad de vida va a ser importante. Alteración en el sistema inmune, ¿sí? Mayor número de sobreinfecciones, sobre todo micóticas, alteración en el sistema nervioso central, cambios en el comportamiento, alteraciones en la memoria, espasmos musculares. Entonces, importantes datos a tomar en cuenta a la hora de hacer mi anamnesis, ¿sí? Si fuma mi paciente, hay que descartar que sea dual, ¿no? Que fume marihuana, que vapee, sobre todo en los adolescentes. Importante. Fíjense, ya a partir de los 13 años, 14 años, inclusive vienen este tipo de cigarrillos electrónicos de diferentes sabores, chicle, piña, y los últimos modelos con juegos
con juegos incluidos en el cigarrillo electrónico, que los hacen más llamativos, los atraen más al mercado destructivo, ¿no? En conclusión, ¿vapear es más seguro que fumar? No, los dos son destructivos, ¿no? Los dos son destructivos y me atrevo a decir que si bien el cigarrillo causa una lesión crónica, el riesgo de vapear te causa una lesión aguda que te puede desencadenar la muerte, ¿ya? Entonces aquí tenemos la bibliografía de donde se saca toda lo que hemos presentado, lo pueden revisar, está como les decía, está en el internet y es de acceso. Pueden bajar el Pocket, lo más sencillo y resumido, más específico para ustedes, para que repasen, pero si le puedan dar una leída a todo el Gold, sería excelente para que refuercen sus conocimientos. Pueden irse a la Sociedad Europea, a la Sociedad del CEPAR, Sociedad Española, que también tiene este tipo de documentos. Y les dejo con este mensaje. Ya hemos terminado, doctores. Voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Y quién es la coordinadora?